Hola chicos, bueno, en este video les voy a explicar lo que son las gráficas trigonométricas generalizadas. Lo primero, para identificar que es una gráfica trigonométrica generalizada, por lo general tendrá esta fórmula. Y es igual a A por seno, o también puede ser coseno, por B, o sea, coseno, o también puede ser coseno de BX más C más D, ¿ok? Es importante que se sepan eso para poder identificar los datos, los cuales son los siguientes. Una gráfica trigonométrica tiene los siguientes datos. Primero está la amplitud, ¿ok? La amplitud es el, la amplitud es hasta dónde, a ver, de acá les voy a dibujar una curva, ¿ok? Entonces, la amplitud van a ser los puntos máximos a donde va a llegar la curva o le vamos a decir ola, ¿ok? Entonces, esa será la amplitud. Después está el eje ordenado. El eje ordenado será la línea que parta la mitad. O sea, que parta la mitad de la ola, que es esta por lo general. Esa es el eje ordenado, la que parte la mitad. ¿Ok? De forma horizontal. Y el periodo es la misma ola. ¿Ok? O sea, esta curvita, ese es el periodo. Entonces es importante que se sepa la fórmula que es A por seno o coseno de Bx más C más D y que tienen estas tres partes, la amplitud, el eje ordenado y el periodo. ¿Ok? Por si no es algo obvio, digamos, este es el eje Y y este es el eje X. ¿Ok? Entonces por eso entonces es como unas gráficas normales, solo que hay que dibujar como una ola. Ahora, para hacer una gráfica trigonométrica generalizada, se los he dividido en estos 5 pasos. El primer paso será identificar los datos, lo que mencioné de amplitud, eje ordenado y el periodo. El segundo paso será hallar el inicio y el final del periodo, o sea, dónde comienza y dónde termina, ¿ya? Después será poner datos en la gráfica, ¿ok? Los datos será decir, digamos, esto es acá va a ser la amplitud y así. Ahorita les voy a explicar eso. Luego se va a poner los puntos, o sea, poner los puntos de mitad, mitad y dibujar el periodo que será el paso final, ¿ok? Bien chueco esto, ni modo. Entonces, esto les voy a poner un ejemplo para poder explicar mejor estos pasos. Ya, antes de ponerles el ejemplo, me gustaría que entendieran un poco lo que es esto. Se puede utilizar el seno y el coseno, pero no va a ser lo mismo. Pero no será lo mismo, ¿ok? Uy, perdón. Eh, Dependiendo el signo y dependiendo si es coseno o seno, va a cambiar la forma de la gráfica, pero también cambiará la posición donde se ponen los puntos, ¿ok? Entonces, les voy a explicar. Esta línea que ven acá, la línea recta, es en la gráfica se ha conocido como el eje ordenado, o sea, la D, ¿ok? Y estas líneas que ven a los costados van a ser lo que va a marcar en la gráfica lo que es el inicio y lo que va a marcar lo que es el final, ¿ok? Entonces, eso para que entiendan un poco lo que estoy hablando acá, ¿ya? Para seno, los puntos se ponen en el eje ordenado, ¿ya? Los puntos se van a poner en el eje ordenado y iba hacia arriba hasta llegar abajo, ¿ok? Esto es importante que se lo aprendan, o sea, va como una curvita, es que todos son como montañas, pero digamos que esta es una montaña, ¿ok? Em, En cambio, en el seno iba al revés. Igual los puntos se ponen en el eje ordenado, porque esa es la igualdad del seno. Ambos, no importa si el signo es positivo o negativo, se pondrá en el eje ordenado los puntos, ¿ya? Pero lo que cambia es si va hacia arriba y luego baja y vuelve a subir, o si va hacia abajo y luego sube y vuelve a bajar, ¿ya? Ahora, en el coseno no se pone eh, no se pone, en el coseno se pone los puntos
en la parte, bueno, acá digamos, hasta acá va a ser la amplitud, ¿ok? O sea, eso es lo que le conocemos como A. Eso va a ser la parte de amplitud, o sea, lo que conocemos como A, ¿ya? Entonces, los puntos se ponen en la parte más arriba de la amplitud, pero se ponen en el inicio y en el final. O sea, donde coinciden el inicio y la amplitud, ahí se pone un punto, y donde coinciden el final y la amplitud, ahí se pone otro punto en la parte superior cuando es positivo, ¿ya? Y el punto del medio se pone igual a la mitad, pero donde está la amplitud. Y lo mismo con el coseno negativo, solo que es al revés la montaña, que va de abajo hacia arriba, donde el signo, los puntos se ponen donde coincide el inicio y la amplitud, el final y la amplitud, y la amplitud a la mitad, ¿ok? Entonces, si quieren sacarle screenshot a esto, es así como puedes identificar cuál es la forma que tiene que tener tu, cuál es la forma que tiene que tener tu periodo, ¿ok? Bien, ahora vamos a hacer dos ejemplos. Uno normal, con un poquito de dificultad, digamos, y otro donde habrá un caso con suma y resta. Ahorita van a entender que entran mucho, entonces eso les va a ayudar, pero ya. Primero el normal. El primer paso, como lo pusimos en la parte de atrás, es identificar los datos, ¿ok? Entonces, ponemos, identificar los datos. Primero hay que averiguar cuál es la amplitud y cuál es el eje ordenado. La amplitud, como teníamos en la fórmula, tiene que ser, bueno, la fórmula, si es que no se la aprenden, se la pueden anotar, digamos, o sea, si les cuesta identificar los datos, se los pueden anotar. Ahorita lo vamos a anotar para identificar bien, ¿ya? La amplitud va a ser, entonces, un medio. Y el eje ordenado va a ser 2, ¿ya? Ahora, hay que encontrar el inicio y el final. El inicio y el final. ¿Cómo se hallan el inicio y el final? El inicio y el final se hallan con esta parte del medio, ¿ya? El inicio y el final tienes que hallar la X para hallar en el eje X donde empieza y en el eje, y también en el eje X donde termina el periodo. Entonces, en el inicio primero se pone 4x menos 3 y en el inicio se va a poner es igual a 0. En cambio, en el final se pone lo mismo de 4x menos 3, pero en el final va a ser igual a 2pi. Entonces esa diferencia tiene que acordarse que es 0 y 2pi para poder despejar. Ahora, vamos a despejar primero el inicio. Le ponemos 4x es igual a 3. X va a ser igual a 3 cuartos. Y ahora el final. 4x es igual a 2pi más 3. Y x va a ser igual a 2pi más 3 entre 4. Ahora esto ponemos en la calculadora. Y como pueden ver va a ser 2.3. ¿Ya? 2.3. Ya. Entonces ya tenemos cuál es el inicio y el final. Vamos a sacar de 3 cuartos en decimales para que pueda ser. Y este va a ser x es igual a 0,75. ¿Ya? Entonces ya tenemos eso. Ahora vamos a hacer la gráfica. Un cachito voy a dejar espacio para la gráfica. Bueno, ya tengo los datos. Entonces, lo que ahora hay que hacer es la gráfica. En una gráfica existen el eje Y y el eje X, ¿ok? Cuando tus números están en negativo, tú te bajas desde en esta parte. Y cuando tus números están en positivo, tú te bajas en esta parte. Como acá todo está en positivo, vamos a trabajar en la parte derecha, ¿ya? Ahora,
vamos a poner el eje Y y el eje X, ¿ok? Ahora, en esta parte, primero lo que tienes que hacer es el eje ordenado. Y les diré por qué. El eje ordenado es como una réplica del eje X, ¿ok? Entonces, acá vamos a marcar, vamos a marcar de 0.5 en 0.5. 1, 1.5 y 2, ¿ok? Como es 2, ahí nos damos cuenta que abajo no se necesita mucho espacio. Entonces lo que voy a hacer es recorrerlo un poquito abajo, ¿ya? Ya. Si ven, lo he recorrido un poquito abajo y le he dado más espacio acá arriba, porque la parte en la que vamos a trabajar es en la de arriba, ¿ya? El eje ordenado, esta, va a ser como una réplica del eje X, ¿ok? Entonces el eje ordenado se basa en el eje Y. Y si el eje ordenado es 2, esta va a ser la réplica de la línea X, ¿ok? Ya. Esa es la réplica del eje X. Ahora el segundo paso es poner la amplitud, ¿ya? La amplitud, la amplitud es de 0.5, ¿ya? Entonces el eje ordenado se tiene que contar 0.5. Como al costado le hemos puesto de 0.5 en 0.5, la amplitud se va en el siguiente. Entonces esta sería la amplitud. Se pone en línea segmentada, tanto arriba como abajo. El objetivo de todos estos datos es como marcar para hacer una cajita donde sepas que va a ir tu gráfica, ¿ya? Ahora, hay que marcar cuáles son los inicios y los finales, ¿ya? Para eso hay que poner datos en el eje ordenado para poder saber. Entonces vamos a llevarlo de 0.5 en 0.5. 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5 y 3, ¿ya? Entonces ahí ya tenemos. Le hemos puesto en el eje ordenado números que lo definan. Ahora hay que poner el inicio y el final. Para seguir marcando nuestra cajita, lo que vamos a hacer es, si el inicio es 0.75, hay que definirlo con una línea vertical, ¿ya? Digamos que 0.75 es por acá. Entonces dibujamos acá una línea. Ahora el final es 2.3, entonces acá dibujamos otra línea. Y acá ya lo tenemos definido, ya en lo que es el inicio y el final. Entonces sabemos que nuestro gráfico es en este cuadrado, en este rectángulo, mejor dicho, ¿ya? Ahora, el siguiente paso, como hemos visto acá, ya hemos identificado datos, hemos hallado el inicio y el final, hemos puesto los datos en la gráfica y ahora hay que poner los puntos, ¿ya? ¿Cómo se ponen los puntos? Como hemos visto, seno empezaba desde el eje ordenado y acababa en el eje ordenado. Entonces, 0.75, si empieza en el eje ordenado, el puntito sería acá, ¿ya? Y para que acabe la gráfica, el final sería en 2.3 y también sería colocado en el eje ordenado. Todo porque es seno, ¿ya? Eso no se olviden, es lo que les he mostrado de seno y es seno positivo todavía, entonces es lo importante. Ahora, acá hay que marcar la mitad, que la mitad les he mostrado que también es en el eje ordenado, que sería aquí, en 1.5, ¿ya? Una vez hecho eso, dice dibujar el periodo, ¿ya? Si quieres ser un poco más exacto, se tiene que marcar las mitades en contrarios. Por ejemplo, de este sector la mitad sería acá, y de este sector la mitad sería acá. Y dirán, ¿cómo sabes si es arriba o abajo? Es lo que les he mostrado de que seno es una curvita así. Entonces no puede ser así, ¿no? Porque esto sería seno negativo, ¿ya? Entonces eso es por eso que les dije que tienen que memorizarse. No es muy difícil,
Entonces, solo es un cachito que practiquen. Uy, perdón. Solo es un cachito que practiquen. Entonces, eso. Y ahora finalmente dibujamos el periodo, que sería, uy, más chueco, que sería así. ¿Ya? Y así acabaría el ejercicio. Para que un ejercicio sea válido, tiene que tener todos sus datos, la amplitud, el eje ordenado, el inicio, el final, y todo esto que hemos hecho marcando la amplitud, el eje ordenado, el inicio y el final, es necesario para poder identificar. Y una cosa para que tengan cuidado es que tengan cuidado con el eje ordenado, porque a veces por tratar de hacerlo rápido nos olvidamos de que puede que no sea cero, porque en muchos de los casos el eje ordenado normalmente es cero, entonces empieza acá, ¿ya? Pero, pero también pueden existir estos casos y es mejor tener cuidado. Ya, este es otro ejercicio, un ejercicio que nos pusieron en nuestro examen. Entonces les voy a mostrar las diferencias, ¿ok? Acá el hecho de que este más esté adelante puede confundir, pero es básicamente lo mismo, ¿ok? Identifiquemos datos. Este 2, como está sumando, es solo que lo ha cambiado, ¿ok? Entonces este va a ser el eje ordenado, ¿ya? Entonces el eje ordenado va a ser 2. Y A, si no hay ningún número adelante, uno pensaría que es 2, pero en realidad la amplitud va a ser 1, porque es como en las multiplicaciones, digamos, o en las fracciones, que dice AD, pero en realidad es 1 sobre D, es 1 por A sobre D, ¿ok? Entonces es como que hay un 1 imaginario, ¿ya? Entonces la amplitud sería 1 y el eje ordenado sería 2, ¿ya? Solo eso es importante que sepan. Creo que no es necesario que haga toda la gráfica porque ya les mostré. Pero por ejemplo, inicio sería x es igual a 0. Entonces ya sabemos que x es 0. Y el final sería x es igual a 2pi, que en este caso x sería 6.28. Eso es 2 por pi. Entonces es casi lo mismo, ¿ya? Bueno, ya. Y finalmente este caso, como los ejercicios son un poco largos, yo creo que ustedes pueden practicar, pero es bueno mostrarles las excepciones para que sepan, ¿ya? La fórmula es en este caso como es coseno, vamos a poner coseno de bx más c por más d, ¿ok? Em, Esa es la fórmula general, ¿verdad? Y este es el ejercicio. Y te faltan un montón de datos, ¿ok? Pero, ¿qué va a ser? Hemos dicho que la amplitud es imaginaria. Entonces va a ser amplitud es igual a 1, ¿ya? Y ahora, esto es x, ¿verdad? O sea, este es el periodo, entonces sabemos que, digamos, el inicio va a ser igual a 3x es igual a 0. Y el final va a ser igual a 3x es igual a 2pi. Y de ahí ya solo tienen que despejar, ¿verdad? Y ahora, ¿dónde está el eje ordenado? El eje ordenado en este caso va a ser 0. Porque no hay nada sumando. Una cosa es cuando está multiplicando. Porque tú puedes poner 1a y es lo mismo que a. Pero tú no puedes poner 1 más 1 y no va a ser lo mismo que 1, ¿ya? ¿Entienden? Entonces, eso es importante que sepan. En este caso, el eje ordenado sería 0. Y hablando de eso, esto es importante saber. La amplitud nunca puede ser, nunca puede ser 0, ¿ok? Porque 0 no tendría sentido, o sea, la gráfica acaba de ser la amplitud y no se va a ni ver la gráfica, ¿ya? Entonces eso es importante que sepan. En cambio, el eje ordenado sí puede ser 0, porque en la gráfica esto es 0. O sea,
Si la línea va sobre X, va a ser 0. Si ya sube o baja, ya sea porque el eje ordenado es 2 o el eje ordenado es 3 y así. Pero es importante que sepan eso, ¿ya? Y en este caso, para que no se olviden, si en este caso es menos coseno, cómo se veía la gráfica? Les voy a mostrar. O sea, quiero que piensen, ¿cómo creen que sería la gráfica? ¿Se veía así o se veía así? Se veía así, pero se veía, digamos, en este es el eje X, es el eje Y y este es el eje X, digamos, ¿ya? Esta es la línea de la amplitud. Acá lo vamos a poner la línea del inicio y del final. Y se veía así. No, mentira, se veía por acá y por acá y por acá. La gráfica se veía así. ¿Ya? O sea, empieza en la parte de la amplitud, donde coinciden la amplitud y el inicio, y donde coinciden el final y la amplitud. Puede que sea un poco confuso, pero es usar un poco de lógica y pensar en las excepciones y memorizarte cosas, ¿ok? Y bueno, sí, creo que lo hice un poco confuso, pero si no entendieron o algo, pueden retroceder y igual me pueden escribir y yo les digo cualquier cosa, cualquier pregunta que ustedes me digan, ¿ya? Espero que les haya servido y mucha suerte en su examen.